El México colonial. Los 20 siglos de historia de la Iglesia Católica oscilan entre persecuciones y protecciones por parte del poder político. La Iglesia llegó a estas tierras con todo el respaldo de la monarquía más poderosa de su tiempo, y al cabo de 5 siglos la situación se ha invertido. ¿Cómo ocurrió esto? El relato de la conquista recoge sangrientas escenas de sacrificios humanos y guerras que se realizaban con el propósito de conseguir prisioneros para alimentar con su sangre al dios solar. Aunque se habla poco de ello, la conquista fue también un acto de rebelión de numerosos pueblos oprimidos contra el imperio azteca. Solo así se explica que un puñado de españoles haya podido enfrentarse y vencer al ejército más poderoso de Mesoamérica. Los primeros años de vida colonial fueron difíciles. Mientras la corona española intentaba establecer un sistema administrativo confiable, a miles de kilómetros de distancia, la población de Nueva España sufría por sucesivas plagas, epidemias, sequías e inundaciones. La presencia de los misioneros resultó esencial para recuperar el orden y orientar de manera pacífica el gobierno en estas tierras. Los dominicos, como Francisco de Vitoria, padre del derecho internacional, y Bartolomé de las Casas, protector universal de todos los indios, fueron figuras luminosas en aquellos difíciles tiempos. A través de gente como ellos, la emblemática caridad cristiana impregnó derecho indiano. Reconocidos como súbditos reales, los indígenas recibieron protección directa, aunque distante de los reyes de España. Así, desde 1493 y para siempre, la corona española recibió del Papa la misión y el derecho de evangelizar a los cristianos del Nuevo Mundo a través de la figura jurídica del regio patronato indiano. Así fueron elaboradas y cumplidas las leyes de Burgos de 1512. Estas leyes prohibieron la esclavitud de los indígenas, moderaron cargas de trabajo, horarios y calendarios, especialmente para mujeres y embarazadas. El propósito era moderar los excesos casi esclavistas de los españoles encomenderos, los que, con la encomienda de favorecer la evangelización de los indios, los hacían trabajadores de su tierra. Más tarde, las nuevas leyes de 1542 mandaron la abolición de las encomiendas, que en cuanto murieran sus titulares debían desaparecer, aunque esto no se logró sino hasta 1721. A través de esa legislación, los reyes consiguieron el difícil control sobre los religiosos a través de la obediencia de estos a la autoridad episcopal. Para bien o para mal, nada en la Iglesia, en cuanto a organización social, se escapaba del control monárquico. Con los Habsburgo, ese control se ordenó al servicio de la causa cristiana, pero con los Borbones el control se subordinó al interés del monarca en turno, aunque para ello se abusara de los poderes otorgados por el Papa. Carlos III no tuvo reparo en proclamarse en cédula real vicario y delegado de la silla apostólica. Pese a su ambición, la administración de este monarca dejó mucho que desear. En 1767 expulsó a los religiosos que más prosperidad económica y cultural han logrado en toda la historia del país, los jesuitas. El rey deseaba beneficiarse con los bienes de una orden próspera y obediente al Papa. Al expulsarlos, además de consolidar su poder absoluto, también hizo posible la desamortización de sus propiedades a favor de la corona. Por decreto real, en 1799, obligó a la Iglesia a vender sus inmuebles para invertir el dinero líquido en bonos, de un fondo que recibió el nombre de Caja de Consolidación. La incursión de Napoleón en España en 1808 detuvo las pretensiones de la corona, pero no mejoró la situación de la Iglesia. El gobierno de José Bonaparte, hermano del emperador francés, se basó en el Estatuto o Constitución de Bayona, que implantaba en España las ideas anticlericales de la Ilustración francesa. Cuando España recuperó su independencia, se promulgó la liberal Constitución de Cádiz de 1812 con la fuerza legal en América. Siguieron otros 5 documentos legislativos que, a pesar de ser influidos las ideas ilustradas, mantuvieron el Estado confesionalmente católico. La de Cádiz fue el punto de partida para el documento constituyente de Apatzingán, promulgado por José María Morelos y Pavón en 1814, pero también fue la base de la primera Constitución de México independiente, en 1824. La Constitución reconoció las garantías de religión, independencia y monarquía
que fueron condición para que el virrey Juan O'Donojú reconociera la independencia mexicana. Al comenzar la vida independiente de México, la Iglesia era la propietaria titular del 50% de la riqueza nacional. Grandes territorios de cultivo, numerosas escuelas, hospitales y centros de ayuda a marginados, innumerables parroquias, catedrales, seminarios, conventos. También era la receptora de cuantiosas fortunas en testamento. La Iglesia además administraba servicios bancarios, préstamos para gente pobre y no tan pobre, pero emprendedora. Su presencia en las finanzas restringía la usura. ¿Quién podría especular libremente? En materia civil, el único registro poblacional era suyo. Controlaba los nacimientos, los matrimonios y las defunciones. Ella, la educadora de la niñez y la juventud, incluso la universitaria. La presencia de los clérigos en leyes y gobiernos seguía siendo intensa. En la nueva situación de independencia, de nuevo los clérigos protagonizaron la creación de las bases legislativas nacionales. A lo largo de los siguientes 2 siglos, el poder público haría constantes esfuerzos por revertir los éxitos de la Iglesia y hacerse de sus propiedades.